Buenas tardes. Ahí viene un título que dice ahorro energético. Creo que está muy cercano a lo que decía Leo hace un tiempo, hace unos días, y lo que está hablando Diego. Yo desde hace un tiempo me estoy interiorizando cada vez más en lo que es ahorro energético, energía pasiva y energías renovables. Por supuesto, no tomándolo desde el punto de vista sobre los grandes centros generadores de energía eólica o solar o biomasa y demás, sino tomando la vivienda como unidad. Y lo tomé desde el punto de vista, esto ya dentro de la parte académica, porque logré hacerlo dentro de la parte académica y el trabajo particular, el trabajo de campo, digamos. La prefabricación... Fue música de fondo. Teníamos previsto música de fondo. La prefabricación como una posible solución, como un complemento a los grandes déficits que hay en general en todos lados de vivienda, con algo que mis alumnos, que pasaron unos cuantos ya en todos los años, aplicaciones de energía pasiva que se han dejado de utilizar. Yo siempre doy ejemplo en la casa de mis abuelos en Buenos Aires, que tenía una claraboya, y esa claraboya era una chimenea que provocaba los movimientos de masa. Era una casa fresca en verano y cálida en invierno, ¿no? Aparte de otras cosas. Y a su vez después la aplicación de energías renovables, que eso ya es un punto distinto. En general, estos temas de usos de elementos de generadores de energías renovables y demás se utilizaban en las áreas rurales. ¿Por qué? Porque en las áreas urbanas la amortización de la incorporación de equipos generadores de energías renovables era muy alta. O sea, un equipamiento energético, o sea, de producción de energía eléctrica en eólico, solar o un biodigestor y demás, son onerosos, o una turbina, depende de dónde vayamos. Pero en la zona rural, que es donde tenemos que aplicar un grupo electrógeno, tenemos que tener un cepelín de gas envasado, tenemos que tener leña, etcétera, etcétera, el costo de mantenimiento se hace apreciablemente alto, entonces la amortización de esos equipos es razonable, hablando de más o menos entre 1 año a 4 o 5 años. Entonces, yo me llevé mucho a investigar, digamos, un poco en construcción prefabricada y sustentable. Afortunadamente, en los últimos años, hubo legislación y certificaciones al respecto. ¿Por qué? Sin legislación no se podía hacer absolutamente nada. En la zona urbana no se podían aplicar las energías renovables o generadores de energías renovables, porque primero por un tema de costo y amortización, que ya lo dije antes, y segundo, por un tema que los remanentes energéticos que nosotros podíamos tener, no podíamos, o sea, era totalmente desaprovechado. ¿Qué tenemos en energía pasiva? Son muchos los puntos que se pueden tocar. Estos son solo algunos, ¿no? O sea, implantación, asoleamiento, que es algo que los arquitectos siempre tomamos en cuenta, a veces más o menos. Pero tenemos que tomar muy en cuenta el tema de los recursos locales y la climatología. Y hay algo que por ahí no muchas veces se hacía. Yo en ocasiones he tomado ejemplos de los planes de los institutos de vivienda, en los cuales en general no se hacía un balance térmico. Entonces teníamos una casa en Misiones, la otra casa en San Juan y la otra casa en Río Grande, y con muy similares características constructivas, con el detrimento que la persona que estaba en Misiones se moría, el que estaba en San Juan también y el que estaba en Río Grande también, porque en definitiva podíamos cambiar del ladrillón cerámico común al ladrillo cerámico o al bloque de hormigón, pero siempre estábamos en eso, no había balances térmicos y no se estabilizaba termodinámicamente a la vivienda. En general, la aplicación o sea, uno de los puntos principales de la energía pasiva son los movimientos dentro de una vivienda y desde afuera hacia adentro los movimientos de masas de aire, lo cual lleva a conectar todos los locales.
y tener ciertas chimeneas, que pueden ser solares o de viento, aireación geotérmica, que muchas veces yo lo he mencionado, y después cuando veían lo que realmente era, mucha gente se reía. Los chicos lo saben porque también se rieron. Es nada más que un caño que esté a cierta longitud de la vivienda, estabilice la temperatura a un promedio de entre 12 y 16 grados, que es la temperatura promedio en la Tierra a 1,50 m de profundidad, dependiendo la longitud, el volumen a calefaccionar o a refrigerar. Entonces la vivienda puede refrigerarse o refrescarse, hablemos así, o puede calefaccionarse en una forma tremendamente simple. Solamente varios caños, de los caños cloacales de 110, una turbinita, ingreso a la vivienda, todos los locales conectados y una chimenea, permite ese movimiento de masas de aire y es increíble, yo lo he puesto en práctica, es increíble las variaciones a favor que tiene de la estabilización en las diferencias de temperatura interior y exterior. Después tenemos, por supuesto, captación de agua de lluvia, bueno, eso es recuperación y reutilización de aguas grises, eso es para riego, para nuevo uso de agua en los inodoros, etc. Calefacción por masa, el que por ahí estuvo en un campo, cosas por el estilo, puede llegar a conocer el muro trombe, es un muro que por masa y de acuerdo al asoleamiento, a la implantación donde está colocado, se calienta de día y devuelve su energía en forma de calor de noche, por supuesto un elemento para calefacción, no para refrigeración. Los hay de distintos tipos. Las griferías de uso regulado, todos conocemos el golpe de puño en los pero demás, estufas de bajo consumo, y en cuanto a la parte energética y la iluminación por LED, es muy importante, muy importante. Y hay algo, acá viene un tema que es importante, que habla de la legislación, y son las 5E, que se está comenzando a legislar. Las 5E son las 5E que utilizamos en los artefactos electrodomésticos. Cuando nosotros vemos una etiqueta de un artefacto electrodoméstico que vamos a comprar, vemos un escrito que está desde la A a la G. Y el equipamiento ese electrodoméstico puede estar en la G y así hacia arriba en la A. ¿Cuál es la G? Menor prestación y menor precio, por supuesto. O mayor prestación y por ahí mayor precio. ¿Pero qué tienen? Mayor prestación y menor consumo energético. Menor prestación, mayor consumo energético. Entonces es muy importante que esto se logre implementar en los edificios. Hablando de edificios, yo parto de una vivienda, de ahí a lo que sea, edificios industriales, edificios multifamiliares, como decía Diego, lo que fuere. El etiquetado energético lo único que tiene es una norma IRAM que lo regula, que es la 11900, y es algo que se debería hacer, no solamente en los edificios nuevos, sino se puede hacer tranquilamente en los edificios viejos, y después uno se da cuenta que con mínimas intervenciones hay un cambio energético muy grande, muy apreciable. ¿Y dónde se nota eso? En la boleta que uno paga después de luz de energía eléctrica y de gas, ¿no? Eso es clarito. Después carpinterías de BH, y para situaciones bastante más sofisticadas, el uso de domótica. Bueno, ya entramos en el terreno de casas inteligentes, pero yo ahora me estoy llevando a lo que manifestó Diego, al tema de casa social con todas estas cosas, y la domótica es algo que no puede estar adentro todavía por una cuestión económica. Y ahí entramos en el tema de las energías renovables. Afortunadamente, nosotros lo tengo en el último punto, son todos servicios híbridos que se pueden utilizar. En el campo nosotros podemos utilizar lo que generalmente más se usa, incluso acá en la Patagonia, es la energía solar, fotovoltaica, la térmica, la eólica y la hidráulica. No la hidroeléctrica, la hidráulica con mini o microturbinas. Cualquiera que tiene una vertiente
o un pequeño riacho que le cruce una propiedad, lo puede utilizar. En las zonas urbanas, lo que más se podría llegar a utilizar es la solar fotovoltaica, la eólica. Tiene sus pros y tiene sus contras, sin duda. Después, hay múltiples posibilidades combinatorias. ¿A qué lleva esto? A que uno generalmente en la parte urbana, y ahí me voy a este último punto, y me voy al punto de generación distribuida. ¿Por qué puse generación distribuida? Neuquén fue la cuarta provincia en la República Argentina que votaron la ley de generación distribuida. La primera fue Santa Fe, la segunda fue Salta, la tercera fue Mendoza y la cuarta fue Neuquén. ¿Qué quiere decir esa ley de generación distribuida? Que yo en zona urbana puedo utilizar generadores de energías renovables en mi vivienda, estando conectado a la red eléctrica, y a su vez puedo volver a entregar mi remanente, lo que no usé y lo que no necesito lo puedo entregar nuevamente a la red. Eso me da una relación costo y precio que yo estoy ahorrando, y sumado esto a la energía pasiva, los ahorros energéticos pueden llegar a ser apreciablemente grandes, llegando hasta entre el 80 y el 90% de lo que tenemos. Cualquiera sabe cuál es el costo que tiene energético en su casa. ¿Qué tenemos con estos resultados proyectuales comprobables que yo puse ahí? Un menor costo unitario en la construcción, porque la parte, hablando de ahora comparativa construcción tradicional y construcción prefabricada, es menor el costo por metro cuadrado de la construcción prefabricada que la construcción tradicional. Menor plazo de obra, sin duda, dentro del 30%. O sea, el 70% de ahorro de tiempo. Mejor control de calidad. Baja incidencia en costos de energía pasiva y generadores híbridos de energías renovables. Y tiene una rápida amortización, justamente por la ley de generación distribuida. Esa ley todavía no está reglamentada, está en periodo de reglamentación, por eso todavía no se puede poner en marcha, y en sí lo único que se necesita es un medidor bidireccional, o sea, uno que ingresa y egresa energía. En realidad son viviendas fundamentalmente de bajo mantenimiento, una vida útil. Uno siempre dice una vivienda prefabricada, ¿qué vida útil tiene? Exactamente la misma que una vivienda tradicional, exactamente lo mismo. Y encima tenemos una cosa a favor, que es el reciclado y la reutilización. Y esto es uno de los varios proyectos que tenía yo, que son prefabricados. Tenemos todos los elementos. Bueno, los puedo mostrar ahí. Tenemos 2 chimeneas solares, o de viento en este caso. Tenemos el solar fotovoltaico, térmico, el eólico. Estos, que no los vemos ahí, es una ventana que está saliendo entre 2 ventanas, serían 2 muros trombes, uno en una punta y la otra en la otra. La utilización de aguas grises, en fin, tiene todos los elementos que estábamos hablando recién. Así que, como le digo siempre a los alumnos, y como ya me está mostrando el minuto, Leo, es lo que trato en forma particular de hacerlo, afortunadamente bastante bien, y académicamente lo estoy haciendo en los 4 niveles en los que estoy trabajando. Así que, gracias.